Desde lo alto de su estrado, el juez Armando Morales era un rey con un cuerpo roto. Paralizado por la venganza de un hombre al que sentenció, su corazón era tan frío y duro como el mármol de su tribunal. Un día, un niño de 9 años llamado Mateo se atrevió a hacerle una oferta que desafiaba toda lógica. «Muestre misericordia con mi familia», le dijo con una voz firme, «y usted volverá a caminar». El juez soltó una carcajada que heló la sangre de todos los presentes. La corte entera se burló, hasta que esa risa se transformó en un silencio sepulcral cuando, por un instante, el juez sintió el fuego de la vida recorrer sus piernas muertas. Y eso es solo la punta del iceberg. Para descubrir cómo termina esta historia imposible, suscríbete al canal y activa las notificaciones. No vas a querer perderte lo que está por venir. El tribunal del juez Armando Morales no era una sala de justicia. Era una tumba de mármol y madera oscura, un mausoleo donde la esperanza iba a morir. El silencio era tan pesado que se podía sentir en los huesos, roto únicamente por el susurro de papeles y el eco de la tos nerviosa de algún abogado. Y en el centro de todo, elevado sobre los demás como un rey antiguo, estaba él. La toga negra cubría la atrofia de sus músculos y la silla de ruedas que lo aprisionaba, pero no podía ocultar el frío que emanaba de su mirada. Para el mundo, el juez Morales era un pilar de la ley, un hombre incorruptible cuya lógica era tan afilada como el filo de una navaja. Pero por dentro, Armando era un hombre quebrado. Cada mañana, al ser vestido y colocado en su silla, revivía el instante en que su vida se partió en dos. El destello de furia en los ojos de un hombre que él había sentenciado, el dolor agudo en su espalda, y luego la nada. La parálisis no solo le había robado las piernas, le había robado el alma, reemplazándola con un cinismo duro y amargo. Su poder en la corte era su única venganza contra un mundo que lo había dejado impotente. El caso del día era trivial, casi aburrido. Una mujer, Isabel Rojas, y su hijo de 9 años. Un desalojo por impago. Para Armando eran solo nombres en un expediente, otro eslabón en la larga cadena de fracasos humanos que desfilaba frente a él a diario. La mujer hablaba con voz temblorosa, explicando la enfermedad, la pérdida de su empleo, la mala suerte. El juez no la escuchaba. Sus ojos recorrían las líneas del documento legal. La ley era clara. Los sentimientos no tenían cabida en su sala. Él ya había formado la sentencia en su mente, las palabras frías y precisas que pondrían fin a la discusión. Levantó la mirada, listo para dictar el final de la historia de esa familia, pero se detuvo. Algo era diferente. El niño, que había permanecido en silencio al lado de su madre, lo estaba mirando fijamente. No había miedo en sus ojos. Había una calma, una certeza que desafiaba la atmósfera helada del lugar. El niño se llamaba Mateo, y mientras el juez se preparaba para golpear el mazo, la voz clara y firme de Mateo cortó el silencio del tribunal. «Señor juez». El alguacil se movió para hacerlo callar, pero Armando levantó una mano, deteniéndolo. Una extraña curiosidad, como una grieta en un muro de hielo, se abrió paso en su interior. Permitió que el niño hablara, quizás para entretener su propia crueldad, para ver cómo se rompía esa inusual confianza. Mateo dio un paso al frente, sus pequeños zapatos haciendo un eco solitario en el vasto espacio. Miró directamente las piernas inmóviles del juez, ocultas tras el estrado de madera. «Si usted muestra misericordia y nos deja quedar en nuestra casa», dijo el niño, su voz resonando con una convicción imposible, «usted volverá a caminar». Un murmullo ahogado recorrió la sala. Los abogados se miraron, incrédulos. La madre del niño, Isabel, ahogó un sollozo de pánico, tirando del brazo de su hijo para que retrocediera. Pero Mateo no se movió. Siguió mirando al juez como si le hubiera entregado la verdad más simple del universo. La cara de Armando Morales se convirtió en una máscara de piedra. Esa promesa no era un ruego infantil, era una ofensa, una burla directa a su dolor, a la prisión de carne y hueso en la que vivía cada día. El niño no le ofrecía esperanza, le restregaba en la cara la única cosa que su poder y su dinero jamás podrían comprar. Una furia helada, mucho más profunda que su habitual irritación,
comenzó a subir por su pecho, un veneno lento y oscuro. El juez apretó el mazo, sintiendo el peso de la madera pulida en su mano. Por un instante, el destino de esa familia y el eco de una promesa imposible colgaron en el aire, suspendidos en el silencio mortal de la corte. El silencio en la corte era como un cristal a punto de estallar. Todos los ojos estaban fijos en el juez Morales, esperando su veredicto, su explosión. Armando los dejó esperar. Saboreó el poder, la tensión que él controlaba. Luego, una sonrisa torcida, desprovista de cualquier calor, se dibujó en su rostro. Y finalmente soltó una carcajada. No fue una risa espontánea, sino un sonido calculado, frío y afilado, un arma diseñada para humillar. La risa rebotó en las paredes de mármol y algunos en la sala, ansiosos por alinearse con el poder, se unieron con risas nerviosas y tenues. «Misericordia», dijo el juez arrastrando la palabra como si fuera un insulto. «En este tribunal no comerciamos con fantasías infantiles. Aquí nos regimos por hechos, por contratos, por la fría letra de la ley». Se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro cruel que, sin embargo, llegó a cada rincón de la sala. «Y los hechos, niño, son que tu madre no ha pagado. La ley no entiende de milagros, solo de deudas». Se dirigió a Isabel, la madre de Mateo, con una dureza que era una bofetada. «Su situación es lamentable, señora Rojas, pero no es única. Este tribunal no puede ceder ante la manipulación emocional». Cada palabra era un golpe, un recordatorio de que en el reino de Armando Morales la compasión era una debilidad mortal. Sin apartar su mirada de Mateo, levantó el mazo. «Se ordena el desalojo inmediato de la propiedad. La familia tiene 24 horas para desocupar el inmueble. Caso cerrado». ¡Pum! El golpe del mazo fue un trueno seco y definitivo, el sonido de un mundo que se derrumbaba. Isabel se deshizo en llanto, un lamento silencioso que sacudía todo su cuerpo. El alguacil se acercó con amabilidad para escoltarlos fuera, pero mientras se iban, Mateo se detuvo y se giró. No había lágrimas en sus ojos, no. Había rabia, solo una profunda y serena compasión. Miró al juez no como a un monstruo, sino como a un hombre enfermo, y en ese preciso instante ocurrió. Fue como si un rayo silencioso hubiera caído desde el techo, atravesando la toga, la piel y los huesos del juez, para impactar directamente en la base de su columna. Un calor violento, una descarga eléctrica que no sentía desde hacía años, estalló en sus caderas y se disparó por sus piernas muertas. Sus nervios, silenciosos por una eternidad, gritaron con el recuerdo del movimiento. Fue un shock tan brutal que Armando soltó un jadeo ahogado. Sus manos se aferraron a la madera del estrado con una fuerza que hizo crujir sus nudillos. El color desapareció de su rostro. Sus ojos, antes llenos de burla, ahora estaban desorbitados por el pánico y la incredulidad. El cosquilleo agudo y vibrante en sus pies era innegable, una sensación tan real y tan imposible que su cerebro se negó a procesarla. La sala, que había empezado a moverse y a susurrar tras el veredicto, se detuvo en seco. Todos vieron el cambio. Vieron al juez invencible, al rey de mármol, completamente descompuesto. El silencio que cayó entonces fue diferente. Ya no era un silencio de miedo y respeto. Era un silencio sobrenatural cargado de asombro. La sensación duró apenas 5 segundos, pero en la mente de Armando Morales fue una eternidad. Y cuando se desvaneció, dejó tras de sí un vacío aterrador y una pregunta que quemaba como el fuego. ¿Qué acababa de suceder? El eco del milagro era ahora más real que la silla bajo su cuerpo. La puerta de su despacho se cerró con un clic pesado y definitivo, aislando a Armando del mundo exterior. Afuera, en los pasillos del tribunal, los murmullos y las teorías sobre su extraño comportamiento seguramente corrían como la pólvora. Pero adentro, en la opulencia silenciosa de su santuario personal, solo existía el eco de un milagro, un eco que se desvanecía con cada segundo que pasaba. Con manos temblorosas, Armando se golpeó el muslo, 1, 2, 3 veces. No sintió nada. Pellizcó la piel con una fuerza brutal, esperando sentir el pinchazo del dolor. Nada. Sus piernas yacían inertes, 2 trozos de carne inútil,
exactamente como habían estado esa mañana y el día anterior y todos los días durante los últimos 5 años. La conexión se había roto. El fuego se había extinguido tan rápido como había llegado. Un gruñido de frustración y rabia escapó de su garganta. Golpeó el reposabrazos de su silla de ruedas. La esperanza era una droga cruel. Durante años se había entrenado para vivir sin ella, construyendo un castillo de cinismo y lógica a su alrededor. Había aceptado su condición como una sentencia de por vida. Pero ese niño, con solo unas pocas palabras y una mirada, había demolido sus defensas. Le había dado a probar una gota de agua en medio de un desierto, y luego lo había abandonado allí, más sediento y desesperado que nunca. Su mente, la herramienta más afilada que poseía, se revolvía en busca de una explicación racional. Un espasmo fantasma, se dijo a sí mismo, una alucinación producto del estrés. Buscó en su memoria todos los artículos médicos que había leído. Podía ser una respuesta neuronal anómala, un cortocircuito en una médula espinal dañada. Tenía que haber una explicación lógica. Tenía que haberla. Pero la lógica no podía explicar la intensidad, el calor, la vívida sensación de vida que había recorrido sus nervios muertos. Y sobre todo, no podía explicar la coincidencia, el momento exacto, justo cuando los ojos de aquel niño se clavaron en él. No, esto no era un espasmo, era una respuesta a algo. La imagen de Mateo volvió a su mente, no como un niño asustado, sino como una figura de una autoridad desconcertante. Su calma, su certeza, era como si el niño supiera un secreto del universo que él, con todos sus libros y su poder, no podía ni empezar a comprender. ¿Quién era ese niño? ¿Un estafador? ¿Un ilusionista? ¿O algo más? La duda era una tortura. No saber era peor que la parálisis misma. En ese momento se dio cuenta de que no podía volver a su antigua vida, a su amarga resignación. La puerta a la esperanza se había abierto una rendija, y ahora no podía cerrarla. Tenía que saber la verdad, sin importar cuán imposible o aterradora fuera. La necesidad de encontrar a ese niño se convirtió en una obsesión, un fuego que consumió todo lo demás. Con un movimiento brusco, presionó el botón del intercomunicador de su escritorio. Su voz cuando habló era irreconocible, ronca, urgente, despojada de su habitual autoridad glacial. «Ricardo, a mi despacho, inmediatamente». Su asistente, un hombre leal que había aprendido a navegar las tormentas de humor de su jefe, entró en menos de 10 segundos. Encontró al juez no en su escritorio, sino junto a la ventana, dándole la espalda. «Señor juez, ¿se encuentra bien?» Armando se giró, y Ricardo tuvo que reprimir una exclamación de sorpresa. El rostro del juez estaba pálido, sus ojos inyectados en sangre, la máscara de control hecha añicos. «Encuentre a la mujer del caso de desalojo, Isabel Rojas, y a su hijo, Mateo», ordenó Armando. Su voz era un látigo. «No me importa cómo lo haga. No me importa qué recursos necesite. Use a quien tenga que usar. Olvídese de todo lo demás. Los quiero localizados antes de que termine el día». Ricardo parpadeó, confundido. «¿Hay algún problema con el veredicto, señor?» «Haga lo que le digo», rugió Armando, una explosión de pura desesperación. El asistente retrocedió, asintió y salió de la habitación casi corriendo. Armando se quedó solo de nuevo, su respiración agitada. La ley y la lógica habían sido sus dioses, pero lo habían abandonado. Ahora, el juez más temido de la ciudad estaba a la casa de un niño de 9 años, su única y aterradora pista hacia un milagro en el que se negaba a creer. La llamada de Ricardo llegó al anochecer. «Los encontré, señor. Están en el refugio municipal San Pablo, en el centro». La voz de su asistente sonaba extraña, tensa. Armando no le dio importancia. La cacería había terminado. El refugio era un mundo que Armando Morales solo conocía a través de los expedientes. El aire era denso, olía a desinfectante barato, a sopa hervida y a una desesperación silenciosa y colectiva. El zumbido de docenas de conversaciones, el llanto de un bebé, el chirrido de catres metálicos, todo era una afrenta a su vida ordenada y silenciosa. Su silla de ruedas, que en su mundo era un trono de poder a pesar de todo,
Aquí era un objeto de lujo grotesco. La gente se apartaba a su paso, sus miradas mezclando curiosidad y resentimiento. Los encontró en un rincón, sentados en un colchón delgado sobre el suelo. Isabel lo miró con pánico, abrazando a Mateo como para protegerlo de un depredador, pero Armando apenas la vio. Sus ojos estaban fijos en el niño. «Tú», dijo, su voz tratando de aferrarse a una autoridad que aquí no significaba nada. «¿Qué fue lo que hiciste en la corte? Quiero una respuesta. No fue un truco, lo sentí. ¿Cómo lo hiciste?» Mateo lo miró con sus ojos viejos y tranquilos. No respondió. Su silencio era más desconcertante que cualquier desafío. Justo en ese momento, Ricardo llegó a su lado, sin aliento, cargando una pesada caja de archivos de cartón. «Señor, lo que me pidió. El expediente completo del caso de Javier Vargas». Armando lo miró con fastidio. Su mente estaba centrada en el niño, en el milagro. «¿Y por qué lo trae aquí? Usted dijo que lo quería. Urgente. Hay cosas que creo que debería ver», insistió Ricardo, dejando la caja en el suelo junto a la silla de ruedas. Frustrado por el silencio de Mateo, Armando se giró hacia la caja como una distracción. Su plan original había sido buscar una conexión entre su agresor y esta familia, probar algún tipo de fraude o conspiración. Abrió la caja y sacó el pesado fajo de papeles. El nombre en la portada le provocó una punzada de dolor fantasma en la espalda. Javier Vargas. Empezó a hojear los documentos con la eficiencia de un depredador. Informes policiales, testimonios, perfiles psicológicos, nada. Luego llegó a los antecedentes del caso que lo llevó a la cárcel antes del ataque, los delitos económicos, y fue entonces cuando su mundo empezó a desmoronarse. Leía sobre la vida de Vargas antes del crimen, un hombre dueño de un pequeño taller mecánico, una esposa, 2 hijos, una deuda con un banco, una solicitud de prórroga denegada, un proceso de desalojo, la descripción de un hombre acorralado perdiéndolo todo. Cada palabra era un eco del caso de Isabel Rojas, tan idéntico que le heló la sangre. Con el corazón martilleando en su pecho, llegó a las últimas páginas del expediente legal, la orden final de desalojo, un documento frío, burocrático, que le arrancó el alma a una familia. Y al final de la página, una firma, una rúbrica elegante y segura, hecha con una pluma cara. Era la suya. El aire abandonó sus pulmones. El zumbido del refugio se desvaneció, reemplazado por un rugido en sus oídos. No era un caso parecido, era el mismo pecado. Él, un Armando más joven, más arrogante, había firmado esa sentencia. Había destruido a Javier Vargas, lo había despojado de su hogar, de su dignidad, y lo había empujado al abismo de la desesperación que, años después, lo llevaría a buscar venganza con un cuchillo en un estacionamiento. Levantó la vista del papel, sus manos temblando violentamente. Vio a Isabel, aferrada a su hijo, y ya no vio a una extraña. Vio el fantasma de la esposa de Vargas. Vio a Mateo, y en él a los hijos cuyo futuro él había destrozado. No estaba en un ciclo, estaba a punto de cerrar el mismo círculo infernal. El hombre que lo había lisiado no era un monstruo nacido del azar, era su creación. La parálisis que lo atormentaba no era una injusticia del destino, sino la cosecha de su propia crueldad. En ese refugio miserable, rodeado por los fantasmas de sus sentencias, Armando Morales se dio cuenta de la horrible verdad. La búsqueda desesperada de una cura para sus piernas había terminado. Ahora comenzaba una búsqueda mucho más aterradora, la del perdón para su alma. Los papeles del expediente de Javier Vargas se deslizaron de las manos inertes de Armando, esparciéndose por el suelo sucio del refugio como hojas muertas. Cada página, cada cláusula legal, cada firma, era un ladrillo en el muro de la prisión que él mismo había construido. El rugido en sus oídos se convirtió en un silencio sepulcral. Podía sentir decenas de ojos sobre él, pero los únicos que importaban eran los del niño que estaba de pie a unos metros de distancia. Su poder se había evaporado. Su toga, su mazo, su título, todo se había reducido a cenizas en el fuego de aquella revelación. No era un juez, era un criminal, un hombre cuya negligencia moral
Había dado a luz a la violencia que lo había sentenciado a esa silla. El aire se volvió pesado, irrespirable. Intentó hablar, formular una disculpa, una explicación, cualquier cosa, pero su garganta se cerró, ahogada por la magnitud de su pecado. El hombre que había silenciado a tantos con sus veredictos ahora no podía emitir ni un solo sonido. Ricardo, su asistente, dio un paso para recoger los papeles, pero Armando levantó una mano temblorosa para detenerlo. No, debía quedarse ahí, expuesto en medio de su propia ruina. Por primera vez en su vida, el juez Armando Morales estaba completamente indefenso. Isabel, la madre de Mateo, lo miraba ahora con una mezcla de miedo y una incipiente comprensión. Podía ver la coraza del hombre poderoso hecha pedazos frente a ella. Pero fue Mateo quien se movió. Ignorando el suave tirón de su madre, caminó lentamente hacia la silla de ruedas. No había triunfo en su rostro, ni rastro de «te lo dije», solo la misma calma serena de la sala del tribunal. El niño se detuvo junto a la silla, tan cerca que Armando podía ver el remiendo en la rodilla de sus pantalones. Era tan pequeño, tan frágil, y sin embargo, en ese momento, parecía una torre de fortaleza al lado del gigante derrumbado en la silla de ruedas. Armando finalmente levantó la vista, sus ojos suplicando una absolución que sabía que no merecía. Esperaba una acusación, un grito de rabia, una condena. Lo que recibió fue mucho más devastador. Mateo extendió su pequeña mano y por un instante la posó sobre el brazo del juez. El contacto fue ligero, pero para Armando se sintió como un ancla en medio de un océano embravecido. «Los papeles dicen lo que es legal», dijo. El niño, su voz suave pero clara como una campana en la niebla. «Pero no dicen lo que es bueno. Para eso se necesita un corazón». La frase, tan simple y tan profunda, atravesó a Armando como una espada. No era un ataque, era un diagnóstico. Toda su vida se había enorgullecido de servir a la ley, de ser un instrumento de la lógica y el orden, y ahora se daba cuenta de que había estado adorando un ídolo vacío. Había honrado los papeles, los códigos, los procedimientos, mientras dejaba que su corazón se convirtiera en una piedra. La ley que él defendía con tanta vehemencia era la misma que había destrozado la vida de Javier Vargas y que estaba a punto de destrozar la de Isabel y Mateo. Lágrimas calientes, las primeras en incontables años, brotaron de sus ojos y rodaron por sus mejillas. No eran lágrimas de autocompasión, sino de una vergüenza pura y abrasadora. El niño tenía razón. Su corazón estaba tan paralizado como sus piernas. Ya no pudo soportarlo. Con un gesto brusco, le hizo una seña a Ricardo. Era una retirada, una huida. Su asistente entendió de inmediato y comenzó a empujar la silla de ruedas hacia la salida, abriéndose paso entre la multitud silenciosa. Cuando llegaron a la puerta, Armando no pudo evitar mirar hacia atrás una última vez. Mateo seguía allí de pie observándolo. Ya no era un niño misterioso que ofrecía milagros. Era el espejo de su alma rota. Dejó atrás el refugio, pero el verdadero juicio apenas comenzaba. Ya no era el juez Armando Morales. Era solo Armando, un acusado en el tribunal de su propia conciencia, y el único testigo en su contra era un niño de 9 años. La noche fue una tortura. Armando no durmió. Se quedó junto a la ventana de su lujoso apartamento, viendo las luces de la ciudad sin verlas realmente. Cada luz era una ventana a una vida, una historia, una posible injusticia. El mundo se veía diferente ahora, más frágil, más humano. Por la mañana, una nueva determinación había reemplazado el caos en su interior. Ya no se trataba de curarse a sí mismo. Se trataba de detener la hemorragia del daño que había causado. Llamó a Ricardo antes del amanecer. Su voz era irreconocible, despojada de la arrogancia de juez y cargada con el peso de un hombre en una misión. «Ricardo, quiero que prepare el papeleo para anular la sentencia de desalojo del caso Rojas. Busque un tecnicismo, un precedente, un error de procedimiento, lo que sea necesario. Esa familia no va a terminar en la calle». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Señor», dijo finalmente Ricardo con cautela, «la empresa detrás de ese proyecto,
Inmobiliaria Solórzano es poderosa. No se quedarán de brazos cruzados. Yo tampoco, respondió Armando y colgó. Por primera vez en años, no sentía miedo, sino un propósito. Pero Ricardo tenía razón. La corporación era un depredador que sentía la sangre en el agua. Antes del mediodía, Armando recibió una visita. No era un matón, sino algo mucho más peligroso. Un abogado llamado Fausto, vestido con un traje impecable y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Era un reflejo más joven y cruel del hombre que Armando solía ser. Fausto no perdió el tiempo con amenazas. Se sentó frente a Armando y le deslizó una carpeta sobre el escritorio. Una cortesía, dijo suavemente, antes de que tome una decisión precipitada que pueda afectar su admirable legado. Armando abrió la carpeta. Dentro no había fotos comprometedoras ni acusaciones falsas. Había algo mucho peor, la verdad. Documentos de un caso de hacía 15 años. Un fallo complejo sobre una disputa de tierras en el que él había fallado a favor de una gran constructora. Y junto a los documentos del fallo, registros bursátiles que demostraban que su cuñado, en ese entonces, poseía una pequeña pero significativa cantidad de acciones en esa misma constructora. Un claro conflicto de intereses que él, en su ambición juvenil, había pasado por alto. No había sido un soborno, sino una negligencia, pero en el tribunal de la opinión pública, la diferencia no importaría. Un simple descuido, estoy seguro, continuó Fausto, su voz como el veneno. Pero la prensa y el consejo de la judicatura no serían tan comprensivos. El gran juez Morales, el incorruptible, manchado, una pena. El ultimátum quedó suspendido en el aire tan claro como si lo hubiera gritado. Si el desalojo de la familia Rojas continuaba, esa carpeta sería enterrada para siempre. Si se atrevía a anularlo, su carrera, su nombre, su reputación, todo por lo que había vivido, sería destruido. Cuando Fausto se fue, Armando se quedó solo con la elección. Era una trampa perfecta, diseñada por un demonio que conocía su alma. El fantasma de su antiguo yo gritaba en su cabeza. Le susurraba que protegiera su legado, que salvara su nombre. Puedes ayudar a la familia de otra manera, le decía la voz. Dales dinero, cómprales una casa nueva. No tienes que inmolarte por ellos. Cerró los ojos y por un instante se vio a sí mismo cediendo, firmando la orden que mantendría su secreto a salvo. Y en ese instante sintió un dolor agudo en la espalda, el eco del cuchillo de Javier Vargas. Abrió los ojos. La revelación fue cegadora. Era la misma encrucijada, el mismo pecado. Elegir su reputación por encima de la justicia era exactamente lo que había hecho 15 años atrás. Era lo que había hecho con Javier Vargas. Era el defecto fundamental de su carácter, la raíz de toda su miseria. El dinero no podía solucionar esto. Comprarle una casa a la familia Rojas sería un soborno a su propia conciencia, otra forma de evitar el verdadero pago. La redención exigía un sacrificio, no una transacción. Exigía la muerte de su ego. Con una calma que no había sentido en toda su vida, tomó el teléfono. La decisión estaba tomada. Ricardo, dijo, su voz firme como el acero. Quiero que convoque una audiencia pública y especial para mañana a las 10 de la mañana, en la sala principal. Asegúrese de que toda la prensa de la ciudad sea invitada. Señor, ¿para qué?, preguntó. Su asistente, confundido. Voy a dictar mi última sentencia, respondió Armando, y es importante que todo el mundo la escuche. La sala principal del tribunal estaba irreconocible, llena hasta el último asiento, con un enjambre de periodistas y cámaras de televisión alineados contra las paredes, zumbando como insectos antes de una tormenta. El abogado de la corporación, Fausto, estaba sentado en primera fila, con una expresión de victoria apenas disimulada. Había venido a presenciar la rendición del gran juez Morales. En un banco trasero, Isabel y Mateo se sentaban juntos, pequeños y asustados por la magnitud del evento, sin entender por qué estaban allí. Cuando las puertas se abrieron y Ricardo empujó la silla de ruedas de Armando hacia el estrado, un silencio tenso cayó sobre la multitud. Armando no llevaba la máscara de juez. Su rostro estaba grabado por el peso de una noche sin dormir, pero sus ojos estaban claros. No había ira ni amargura en ellos, solo una calma, profunda y resuelta.
Se posicionó en su lugar elevado por última vez, no como un rey en su trono, sino como un hombre subiendo a un cadalso que él mismo había construido. No se anduvo con rodeos. Golpeó el mazo una sola vez, un sonido que pareció una despedida. He convocado esta audiencia para corregir un error, comenzó, su voz resonando con una autoridad tranquila. Un error judicial, y más importante, un error moral. En el caso de desalojo de la señora Isabel Rojas y su hijo, Mateo Rojas, dicté una sentencia que, si bien se apegaba a la letra de la ley, traicionaba su espíritu. La ley sin compasión es solo una forma ordenada de crueldad. Fausto se puso rígido en su asiento. El murmullo entre los periodistas se hizo más fuerte. Por lo tanto, continuó Armando, su mirada encontrando la de Isabel en la distancia, anulo mi sentencia anterior. La orden de desalojo queda revocada, de forma permanente. Un grito ahogado de Isabel fue el único sonido en la sala. Las lágrimas corrían por su rostro, esta vez de pura gratitud. Pero antes de que el caos mediático pudiera estallar, Armando levantó una mano. «Pero no los he llamado hoy aquí solo por eso», dijo, su voz volviéndose más solemne. Tomó la carpeta que Fausto le había dado, el archivo de su vergüenza. «Los he llamado para juzgar a otro acusado, a mí mismo». Leyó en voz alta y clara los detalles del caso de hacía 15 años. No omitió nada. Explicó el conflicto de intereses, su negligencia, cómo su ambición lo había cegado ante la justicia más básica. No se excusó, no culpó a su juventud. Asumió la responsabilidad total de sus actos. Le fallé a la ley que juré defender y, lo que es peor, le fallé a la familia cuyo destino estaba en mis manos. Una falta por la que nunca podré disculparme lo suficiente. La sala estaba en un silencio atónito. Fausto estaba pálido como un fantasma. Su arma de chantaje se había convertido en un instrumento de la propia confesión de su víctima. Entonces, Armando hizo algo que nadie esperaba. Con un movimiento lento y deliberado, se quitó la pesada toga negra y la dobló sobre el estrado. El símbolo de su poder, de su identidad, ahora yacía frente a él como una piel muerta. «No puedo seguir juzgando a otros desde un lugar de integridad rota», declaró. «Por lo tanto, presento mi renuncia inmediata e irrevocable a mi cargo como juez». El estallido de flashes de las cámaras fue enceguecedor. «Mi fortuna personal», concluyó, su voz elevándose por encima del tumulto, «será transferida en su totalidad para crear una fundación que ofrecerá defensa legal gratuita a las familias que, como los Rojas y los Vargas, se enfrentan a un sistema que a menudo tiene más poder que corazón. Será un lugar donde la justicia no sea solo un ideal, sino una realidad accesible para todos. El mazo ya no estaba en su mano. La toga ya no estaba sobre sus hombros. Armando Morales estaba desnudo ante el mundo, sin nada más que perder. Y en ese vacío, en esa completa rendición de su ego, sintió como una extraña calidez comenzaba a nacer en lo más profundo de su ser, justo en el lugar donde su columna se había roto. El caos estalló en la sala del tribunal. Los periodistas gritaban preguntas. Los flashes de las cámaras convertían la escena en una ráfaga de luz estroboscópica. Pero Armando no oía nada. Estaba atrapado en el epicentro de un terremoto silencioso que ocurría dentro de su propio cuerpo. La calidez que había nacido en su espalda ya no era un susurro, era un rugido. Una corriente de energía como fuego líquido se derramaba por su columna vertebral, descendiendo hacia sus piernas muertas con una fuerza imparable. Se aferró a los brazos de su silla de ruedas, sus nudillos blancos por la presión. Un gemido se escapó de sus labios, una mezcla de dolor y asombro. No era el dolor sordo y muerto al que estaba acostumbrado. Era el dolor del renacimiento, como si miles de agujas de fuego estuvieran despertando cada nervio dormido, recordándole que existían. Ricardo corrió a su lado, su rostro una máscara de pánico. «Señor, ¿qué le ocurre? Llamo a una ambulancia». Armando apenas pudo negar con la cabeza, sus ojos desorbitados fijos en sus propias piernas. Entonces lo vio. Un espasmo. Un temblor incontrolable en el músculo de su muslo derecho, luego en el izquierdo.
No eran los espasmos fantasma que a veces sufría, eran contracciones reales, potentes. Podía sentirlas. Después de 5 años de silencio absoluto, podía sentir sus propios músculos. El murmullo de los periodistas se fue apagando al notar que algo más estaba sucediendo. La confesión del juez era una gran historia, pero la extraña agonía que estaba presenciando era algo de otro mundo. El silencio, una vez más, se apoderó de la sala, un silencio cargado de una tensión casi insoportable. En ese silencio, Armando tomó una decisión. No era una decisión lógica, sino un impulso nacido de la fe que acababa de descubrir. Tenía que intentarlo. Apoyó las manos con firmeza sobre el estrado de madera frente a él, buscando un anclaje. Inclinó su cuerpo hacia adelante, transfiriendo el peso. Sus brazos, fortalecidos por años de empujar su propio peso muerto, se tensaron. Gruñó por el esfuerzo, el sudor perlando su frente. Empujó hacia arriba, luchando contra la gravedad y la atrofia. Sus piernas temblaron violentamente bajo él, débiles, inseguras, como las de un recién nacido. Por un momento, pareció que iba a colapsar. Ricardo extendió las manos, listo para atraparlo. Isabel ahogó un grito, pero entonces sus rodillas se bloquearon. Sus músculos encontraron una memoria olvidada de fuerza. Y, lentamente, milímetro a milímetro, Armando Morales se puso de pie. Se apoyó pesadamente en el estrado, su cuerpo entero temblando por el esfuerzo monumental, su respiración agitada y profunda. Pero estaba de pie, sobre sus propios pies. Por primera vez en 5 largos y amargos años, el mundo se veía diferente desde esa altura. Miró por encima de las cabezas de la gente, no desde la distancia de un trono, sino desde la perspectiva de un hombre entre hombres. Un jadeo colectivo recorrió la sala. El silencio se rompió, no con preguntas, sino con exclamaciones de pura incredulidad. Alguien en el fondo dejó caer una cámara, y el ruido del plástico rompiéndose resonó en el espacio atónito. Fausto, el abogado, lo miraba con la boca abierta, como si hubiera visto a un fantasma. En medio de ese caos de asombro, los ojos de Armando buscaron y encontraron a Mateo. El niño no parecía sorprendido, solo sonreía, una sonrisa tranquila y sabia que lo decía todo. No había sido un trato, no había sido una transacción mágica. La promesa se había cumplido porque el hombre había sanado primero por dentro. La cura de su alma había reclamado la de su cuerpo. El juez Morales había muerto en esa sala, pero Armando, el hombre, acababa de nacer de nuevo. Y mientras se mantenía en pie sobre piernas que temblaban con nueva vida, supo que sus primeros pasos no serían hacia el poder, sino hacia un propósito que apenas comenzaba a comprender. 6 meses después, el sol entraba a raudales por los grandes ventanales de un edificio que no podría ser más diferente de un tribunal. Las paredes eran de colores cálidos, el aire olía a café y a esperanza, y en lugar de un silencio opresivo, había un murmullo constante de conversaciones, de risas de niños jugando en un rincón y de teclados trabajando por un bien común. Era la sede de la Fundación Corazón y Ley. Y en medio de todo, moviéndose sin la ayuda de una silla de ruedas, estaba Armando. Caminaba con la ayuda de un elegante bastón de madera, un recuerdo de su viaje, no una señal de debilidad. Ya no vestía la toga negra, ni los trajes caros que habían sido su armadura. Llevaba ropa sencilla, cómoda, pero el cambio más grande estaba en su rostro. Las líneas duras de amargura se habían suavizado y una paz serena residía en sus ojos. Escuchaba a una joven pareja con una atención que nunca había concedido desde su estrado. Usaba su brillante mente legal no para encontrar fallas y dictar sentencias, sino para encontrar soluciones y ofrecer segundas oportunidades. Ricardo, su antiguo asistente, ahora era el director de operaciones de la Fundación y trabajaba con una energía y una sonrisa que Armando nunca le había conocido. La transformación de un hombre había creado un oasis de justicia en medio de la ciudad. Esa tarde recibió una visita. Isabel y Mateo entraron en su oficina. Isabel ahora trabajaba en la recepción de la Fundación, su vida completamente restaurada. Mateo corrió hacia Armando
y le entregó un dibujo hecho con crayones. Un hombre de palitos que se levantaba de una silla de ruedas hacia un sol sonriente. Armando tomó el dibujo con una reverencia que nunca le había dado a ningún documento legal. «Aún cojea un poco», le dijo Mateo, observando cómo Armando se movía por la oficina. Armando sonrió, una sonrisa genuina y cálida. Se agachó con cuidado, apoyándose en su bastón, hasta que sus ojos estuvieron al mismo nivel que los del niño. «A veces sí», le respondió, «pero es un buen dolor, Mateo. Es un dolor que me recuerda que estoy de pie». Hizo una pausa, su voz llena de una gratitud que era casi una oración. «Gracias, no por ayudarme a caminar, sino por enseñarme a ver». Mateo simplemente asintió, como si entendiera perfectamente la diferencia. Más tarde, Armando acompañó a Mateo y a Isabel a la puerta. Desde la entrada de la fundación, observó cómo se alejaban, una familia pequeña y feliz caminando bajo el sol de la tarde. Por primera vez, no sentía el peso de su pasado, sino la ligereza de su futuro. Ya no era un juez que dictaba el final de las historias de otras personas. Se había convertido en el autor de un nuevo comienzo, tanto para él como para los incontables otros a los que ahora dedicaría su vida. Se quedó allí, apoyado en su bastón, sintiendo el calor del sol en su rostro, un hombre que había sido condenado a una prisión de por vida y que, a través de un acto de sacrificio, finalmente había encontrado la libertad. Si te ha gustado esta historia, no te olvides de suscribirte al canal para ver más videos emocionantes como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Esto nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.